Estamos en Santa Fe con Sergi Torres y vamos a aprovechar esta oportunidad para hacerle algunas preguntas. Hola Sergi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, primero que nada, saber si es posible en esta experiencia humana que esté basada mayormente en el amor incondicional o simplemente serán atisbos de eso y momentos esporádicos. ¿Es posible permanecer en ese estado? ¿Llegar a permanecer en ese estado? Lo imposible es no permanecer en ese estado. Sin embargo, hemos conseguido no permanecer en ese estado, porque estamos usando toda nuestra conciencia para experimentar una conciencia que es ajena a nosotros. Lo que ocurre es que estamos tan identificados a ese resultado que ni tan siquiera somos capaces de imaginar la posibilidad de yacer conscientemente de nuestra naturaleza esencial. Todos los seres humanos anhelan sentirse amados y sentir amor por los demás, todos, sin excepción. Sin embargo, debido a eso que acabo de expresar, parece que es muy complejo, cuando en realidad es justo al revés. Es muy complejo no amar. Es muy difícil. Uno se tiene que inventar un juicio, se tiene que inventar una historia, se tiene que inventar un pasado, se tiene que inventar una forma de amar distinta al amor para conseguir no amar. Eso cuesta mucho, cansa mucho, pero parece ser que lo preferimos. ¿Cuál crees que es el sentido de tu vida? Cada mañana cuando despiertas, ¿qué le da sentido a tu existencia en esta experiencia humana? Cuando despierto, siento la conciencia de la que estoy despertando, desde la que estoy llegando a la cama. Y mi función es ser eso. No veo más opciones. Sin embargo, a lo largo del día transcurren muchas situaciones que aparentemente te pueden distraer. Pero esa distracción solo llega si tú decides que esa experiencia aparente es más importante que tu función de vida, que es ser. Entonces, en lugar de ser, pasas a estar, o a tener, o a creer, y ahí es donde uno se pierde. Ahí es donde uno pierde el sentido de vida y empieza a buscarlo en los demás. Curiosamente, cuando uno pierde el sentido de vida, cuando mira a otro, el otro tampoco tiene el sentido. Y empezamos a inventarnos un sentido que lo único que hace es generar búsqueda y dolor y sufrimiento y confusión tras confusión. Por eso cambiamos de cultura, de religión, de época y seguimos en el mismo lugar. No sabemos quiénes somos, no sabemos dónde estamos y seguimos sufriendo y peleándonos por la misma cosa. ¿Puedes darnos una llave para dejar de sufrir? La llave más hermosa que yo he descubierto para no sufrir es el sufrimiento. Cuando me he abierto completamente a sentirlo y a sufrirlo, me he dado cuenta de que ese sufrimiento no tenía la capacidad de hacerme el daño que yo pensaba que tenía antes de sentirlo plenamente. Porque me di cuenta de que cuando yo sufría lo que sentía en realidad era miedo a sufrir. Entonces el miedo es realmente el punto que nos estamos perdiendo. Para acceder al miedo necesito la llave del sufrimiento. No porque sea masoca ni me guste sufrir, sino porque detrás escondo sufrimiento y llevo toda la vida evitándolo. Entonces cuando puedo sentir el sufrimiento que siento, entro en conexión con mi presente y ahí puedo ponerme de frente a mi miedo y ver que el miedo es una sensación que en realidad no es verdad. Pero para llegar ahí tengo que abrirme a sufrir. De nuevo, no por masoquismo, sino a través de un gesto de honestidad para con uno mismo. Es un encuentro con uno mismo en la habitación del sufrimiento. Pensar que estamos en esta experiencia para perdonar cada situación que nos genera sufrimiento o dolor y darnos cuenta de que no hay nada que perdonar, eh, suena alentador, pero a veces nos da este sentir de que puede ser muy agotador porque toda esta vida va a ser así. Es como pensar
que todos los días van a haber millones de oportunidades que perdonar y que sanar y que es interminable ese camino. ¿Vos cómo vivís esto? Esto que expresas solo ocurre cuando la experiencia del perdón tú no la quieres vivir. Cuando tú te montas en una bicicleta, hay un momento en el que aprendes. Lo que ocurre es que si tú te centras en el aprendizaje y temes caer, empezarás a cansarte cada vez que te montes porque vas a saber que te vas a caer. Hay un momento donde te cansa tanto que ya no te montas más en la bicicleta. Y ahí pierde el sentido tu vida, porque tú quieres aprender a ir en bicicleta sin montarte en la bicicleta. Entonces es mucho más simple, es muchísimo más simple. Es abrirte a sentir el instante presente y a ver qué hay en el presente que aún está en conflicto contigo mismo. Esa es la única cosa a perdonar, nada más. ¿Crees que es necesario en esta experiencia probar todos los intentos para llegar a algún lugar antes de darnos cuenta que no tiene sentido? ¿Es necesario haberlo intentado para darse cuenta? Es necesario si ha ocurrido así. Si no ha ocurrido así, no sabemos si es necesario. ¿Fue necesario caerte las veces que te caíste de la bicicleta? No lo sé, ¿te caíste? Sí, pues entonces sí. ¿No te caíste? No, entonces no. Imagínate que todo el mundo tuviese que caerse 23 veces antes de aprender a ir en bicicleta. Bueno, se dice que el ego es un conjunto de programas inconscientes que van digitando nuestro accionar y nuestra manera de actuar en el mundo. ¿Cómo es tu experiencia al observar cuando viene un programa en automático? ¿Cómo es tu experiencia para de pronto evitar pasar a la acción desde ahí o simplemente permitirte que suceda desde ahí y simplemente dejarlo ser? ¿Cómo convivir con el ego que aparentemente va a estar siempre mientras estemos acá? No lo sé. Tiene que ver con la experiencia presente de nuevo y cómo está ocurriendo en el momento presente, a tiempo real. Cuando el patrón se pone en marcha, la acción ya está ahí, porque te das cuenta del patrón gracias a la acción. Una acción puede ser un pensamiento, puede ser un sentimiento, o puede ser un movimiento corporal. Pueden ser palabras. La forma de convivir con ello básicamente es abriéndote a ello para poder descubrir la fuente de ese ego. Cuando descubres la fuente de ese ego te das cuenta de que desde esa fuente no se está generando un ego y por lo tanto el ego no existe. ¿Tiene sentido esto? Entonces la forma de convivir es una que permite al ego existir, porque si le permites existir, descubres su fuente, y al descubrir su fuente te das cuenta de que su fuente no está generando un ego, y por lo tanto no hay ego. El único que quiere deshacerse del ego es el ego. La enfermedad existe porque le hemos dado valor en nuestra mente. ¿Cuál es la manera sana de relacionarse con ella? Cuando la enfermedad emerge en mí, me doy cuenta de que me está mostrando algo que sin ella no podría haber. Entonces está poniendo de manifiesto algo, y cuando se pone de manifiesto lo oculto es un proceso de sanación. Por lo tanto, cuando enfermo estoy sanando algo. Es la única forma que encuentro de convivir con la enfermedad o de aprender de ella, o incluso de sanarla, es permitirla que me muestre todo lo que se supone que me tiene que mostrar, incluido el miedo a estar enfermo, porque esconde el miedo a morir, y ahí te pone enfrente al origen de todo lo que puedes experimentar como ser humano, es el miedo a desaparecer. De hecho, por eso no amamos sin condiciones, por miedo a morir. Viste, parece que no tiene relación, pero justamente por eso enfermamos, porque no amamos incondicionalmente. ¿Crees que lo que ha de suceder en esta experiencia ya está programado o se va configurando momento a momento? Hasta donde yo puedo ver, el tiempo es esférico. Desde esa visión, todo está sucediendo simultáneamente. Entonces no es que algo esté programado, sino que está sucediendo. Ese grito no fue programado, sino que estaba sucediendo en este instante. ¿Me explico? Uh-huh.
forma parte de este instante. Nosotros intentamos cambiar el programa todo el tiempo porque pensamos que está programado el tiempo. Por eso nuestro esfuerzo de cambiar lo que ocurre, en lugar de ver lo que ocurre para poder ver todo el tiempo completo. En cada instante, cuando tú sientes lo que sientes por alguien, lo estás sintiendo por todos los tiempos. Y cuando te enamoras, lo estás sintiendo en todos los tiempos. ¿Me explico? Porque cada instante es completo dentro de esa esfera de tiempo. Esa perspectiva es para la mayoría de personas es novedosa porque tenemos una visión lineal del tiempo. Pero llegará un tiempo en esa línea de tiempo donde veremos al tiempo esférico. Y cuando llegues a ese momento en el tiempo lineal donde veas el tiempo esférico, te darás cuenta de que nunca fue lineal. ¿Me expliqué? Y eso es hermoso. Ahí te completas, ya no necesitas nada. No necesitas un instante más para aprender a perdonar. No necesitas un instante más para que alguien te devuelva lo que tú piensas que te debe. Todo está ocurriendo en este instante. Por lo tanto, el presente es un instante de plenitud. La pregunta es, ¿te atreves? ¿O necesitas un instante más? Si necesitas un instante más, te aseguro que lo tendrás. Y cuando deje de necesitarlo, ya no estaré más acá. Cuando dejes de necesitarlo, no sabes lo que ocurrirá. Hemos escuchado decir esta frase, para ser divino primero tienes que ser completamente humano. ¿Qué resuena en vos al escuchar esto? ¿Cómo nos explicarías esta afirmación si es que crees en ella? La clave de la frase que expresas es la palabra completamente. Cuando tú sientes algo completamente o te das cuenta de algo completamente o estás siendo humano completamente, ese completamente es inhumano. Es universal. Y ese universal es Dios. Entonces, cuando tú eres completamente humano, ya no eres más humano. Fíjate que la mayoría de seres humanos no quieren ser completamente ellos mismos. Quieren ser distintos. Quieren tener lo que tiene el otro y quieren dejar de tener lo que piensan que si dejan de tener, serán como el otro que no lo tiene. Esa confusión no nos permite darnos cuenta de esa frase que tú has mencionado. Cuando tú eres completamente tú, eres completamente honesto y te ves y al verte te reconoces. ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene sentido. Me gustaría que nos brindes un ejemplo en tu vida de esta experiencia de confiar en la vida y de no hacer nada ante un aparente problema. Esa pregunta es muy dirigida, ¿eh? Es tipo, cuéntame aquella anécdota. Hubo una ocasión en la que regresaba de trabajar, iba en motocicleta y cuando iba por la autopista se abrió, no sé cómo, pero se abrió el aire y apareció un ser que se puso a hablarme. Yo iba a unos 110 kilómetros por hora y ese ser iba a mi lado sin moverse. Es como que abres la ventana y te asomas y ves a un tipo yendo en motocicleta a 110 por hora, pero tú estás en tu casa parado, detenido. Ese ser me dijo, ¿vas a tener un accidente? Déjate llevar. Entonces, lo primero que pensé fue, voy a detenerme aquí en el arcén y no voy a tener el accidente. Pero el segundo pensamiento fue, si te detienes aquí para no tener el accidente, va a venir un camión, va a resbalar y te va a aplastar y vas a tener el accidente. Entonces pensé, voy a dejarme llevar. Seguí avanzando en la autopista hasta que llegué a la ciudad de Barcelona, que es donde yo vivía, y ya muy cerca de mi casa, parado en un semáforo, pensé, no va a pasarme el accidente. Ha sido una prueba de confianza, yo he confiado y ya está. Se pone el semáforo en verde, el coche de enfrente arranca y se cruza un vehículo a toda velocidad. El coche de enfrente para, yo no puedo parar y me estampo en contra del vehículo. Caigo con la motocicleta, caigo al suelo, heridas, sangre, ambulancia, policía, gente, toda esa movida. Y ahí me dejé llevar. No sé si tiene sentido esto o es lo que esperabas escuchar. Sí. Pero para mí lo más sorprendente fue que ese ser apareció en mi realidad no para evitar el accidente,
sino para pedirme que me dejase llevar. Esa fue una de las grandes enseñanzas de mi vida. ¿Por qué? ¿Estará programado el accidente? ¿O es que como el tiempo es esférico, el accidente ya ha ocurrido? ¿Viste eso? Entonces, como todo ha ocurrido porque está ocurriendo dentro de esa esfera de tiempo, más bien déjate llevar, Trinity. Gracias, Sergi, Muchas gracias. por tu amor y tu entrega. Un placer Gracias. poder amarte. Gracias. Gracias.